El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN24, el canal de las Américas. A esta hora y como cada mediodía, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, estamos junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde para todos. Bienvenidos a la información internacional en este 12 de noviembre del 2019. Empezamos. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Hay máxima expectativa en México por la llegada de Evo Morales, quien recibió asilo político del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de renunciar el domingo pasado a la presidencia de Bolivia. En los próximos minutos se espera que aterrice en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ese avión en el que se trasladaba Evo Morales desde Bolivia. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, va a recibir al dirigente del Movimiento al Socialismo, que hasta ahora se aproxima a la capital en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. En las últimas horas, Ebrard subió una fotografía en la que se ve a Morales posando en la aeronave con la bandera de México. Evo Morales dimitió de la presidencia boliviana en medio de álgidas protestas y denuncia de fraude electoral, después también de que la OEA constatara graves irregularidades en la primera vuelta presidencial del 20 de octubre. El líder indígena ha agradecido la oferta de asilo del gobierno mexicano antes de iniciar su viaje a ese país. Hermanas y hermanos, parto rumbo a México agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía. Una fotografía muestra los últimos instantes de Evo Morales en territorio boliviano. En la imagen difundida en redes sociales se ve al dirigente del MAS, el Movimiento del Socialismo, partido por el que fue electo y reelecto el presidente Evo Morales, abordar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Según el periodista boliviano Sammy Schwartz, aparecen junto a él su hermana Esther Morales Ayma, su hija Eva Liz Morales Alvarado, el vicepresidente de su gobierno Álvaro García Linera y su ministra de Salud Gabriela Montaño. De acuerdo con Schwartz, todos ellos abordaron la aeronave junto a Evo rumbo a México. Álvaro García Linera, el número 2 del gobierno de Evo Morales, ha confirmado en redes sociales que abandonó Bolivia con la promesa de volver. En su perfil, en la red social de Facebook, ha publicado una fotografía de un pedazo de tierra envuelto en la bandera de su país. En la descripción de la imagen, García Linera ha escrito, me llevo este pedazo de mi tierra boliviana. La tendré al lado de mi corazón y más pronto que tarde la volveré a colocar en su lugar. Volveremos y seremos millones. Álvaro García Linera confirmó su renuncia a la vicepresidencia en la misma conferencia de prensa en la que Evo Morales anunció que se apartaba del poder después de 3 semanas de protestas antigubernamentales. 52 medios de comunicación nacionales e internacionales ya esperan a Evo Morales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Veamos a esta hora dónde está el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que se aproxima a la capital. El vuelo es el FAM 3916 y así se aprecia en la página FlightWare. Allí se ve la ruta que ha seguido el avión, que se aproxima a llegar a la capital mexicana luego de que se le concediera a Evo Morales el asilo político en ese territorio. Un viaje por la política latinoamericana, así ha descrito el canciller de México, Marcelo Ebrard, las dificultades que ha tenido que superar el avión de la Fuerza Aérea Mexicana en el que se traslada Evo Morales. Explicó que en varias ocasiones se ha cambiado la trayectoria de la ruta luego de no haber tenido autorización para utilizar el espacio aéreo en varios países de Sudamérica. Es como un viaje por la política latinoamericana, cómo se toman las decisiones y los riesgos que se corren. Así describió el canciller de México, Marcelo Ebrard, el complejo periplo que tuvo que recorrer el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que fue dispuesto para trasladar a Evo Morales desde Bolivia. La primera parada tuvo lugar en Lima, Perú. Ahí tuvo que esperar porque para poder conseguir las autorizaciones en Bolivia correspondientes, pues ya se imaginarán ustedes el problema, en virtud de que están en medio de un proceso político muy complejo.
Tras varias horas de espera y luego de obtener los permisos requeridos, la aeronave aterrizó en Bolivia. Con Evo Morales a bordo, la ruta de regreso era la misma, una escala en Lima para recargar combustible y después un vuelo directo a México. Sin embargo, surgió un nuevo imprevisto. Pero ya casi por salir, esto estoy hablando hora de México, ya alrededor de las 7:30 de la noche, el gobierno del Perú, por vía de su canciller, me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima a recargar combustible y retornar a México. A partir de ese momento, un plan B se puso en marcha, una parada en Asunción, Paraguay, y nuevamente la espera de la autorización de Bolivia para dirigirse hacia México. Volvemos a hablar a Bolivia y nos dicen, no, fíjate que ya no te vamos a dar permiso de volver a cruzar el espacio aéreo de Bolivia. Finalmente, con la ayuda del gobierno de Brasil, el avión sobrevoló la línea fronteriza entre Bolivia y Brasil después de partir desde Asunción para dirigirse hacia la capital mexicana. Dado el permiso entonces de Brasil, la autorización de Perú y la autorización de Ecuador, al fin despegó el avión al filo de las 2 de la madrugada hora de México. El canciller señaló que por motivos de seguridad no se revelará el lugar de residencia de Evo Morales. La expectativa está en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A esta hora tenemos la señal de nuestra cadena aliada Milenio Televisión, precisamente a la espera de la llegada de ese avión que ha trasladado, con algunos tropiezos, como ha dicho el canciller, la llegada de Evo Morales y que ha trasladado desde Bolivia hasta territorio mexicano, luego de haberle concedido el asilo político. Allí vemos, de hecho, en pantalla a Marcelo Ebrard, ya luego de terminada la matutina, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha trasladado a este aeropuerto internacional de la Ciudad de México para esperar la llegada de este avión de la Fuerza Aérea, que luego de haber cambiado la ruta en varias ocasiones, finalmente va a aterrizar allí y va a recibir el ministro de Relaciones Exteriores mexicano, a Evo Morales. Así es, en esta rueda de prensa que citas, en realidad la matutina que siempre da Andrés Manuel López Obrador, en donde llamó a su canciller a dar declaraciones sobre el traslado, el periplo que llevaba a cabo el avión mexicano, que ahora finalmente va a aterrizar en pocos minutos, ya con Evo Morales a bordo. Él decía, no vamos a revelar dónde se va a quedar Evo Morales, vamos a salvaguardar su seguridad, ya será él cuando baje del avión, quien dará rueda de prensa, si es que así lo estima, porque han sido días muy complicados, los últimos para Evo Morales, decía el canciller de México. Anunciaba también, Carlos, pues todo este periplo, lo que citábamos hace un momento, esto ha sido como la política latinoamericana, decía, todos los permisos y todos los países a los que han tenido que pedir autorización para sobrevolar esta nave mexicana. Avión del gobierno mexicano en el que llega finalmente el expresidente Evo Morales, aterrizó la noche de este lunes a Asunción, primero en Paraguay, ahí pasó algunas horas, posteriormente pues continuó su trayecto hacia México. Casi 2 horas antes, previo a este aterrizaje que hizo en Paraguay, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el avión del gobierno mexicano ya había despegado de territorio boliviano con el exmandatario Evo Morales a bordo, y esa es la foto que se difundió desde la noche de ayer, madrugada de hoy, de Evo Morales sentado en este avión mexicano, pues agarrando la bandera de México, que finalmente pues este país, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, le va a otorgar este asilo político. También ya han anunciado las autoridades mexicanas que puede pedir calidad de refugiado, y con eso pues no se puede devolver a quien pide esta calidad de refugiado, este estatus, devolver a su país de origen. Por lo menos no hasta que cambie la situación y la condición en la que políticamente se encuentra la persona que ha solicitado este beneficio que es otorgado finalmente por el gobierno. Hasta el momento, la situación en Bolivia también es de expectativa. Se espera la llegada de Evo Morales acá para resolver su situación personal, pero una tormenta política sigue en territorio boliviano, toda vez que hasta este momento no se sabe quién va a asumir de forma interina y hasta enero próximo, cuando debía iniciar el periodo presidencial, el nuevo periodo de gestión, para el que, según la OEA, irregularmente fue electo, según el TSE, Evo Morales. ¿Quién va a ser la persona que desde ahora y hasta ese momento va a ostentar la presidencia, va a llevar adelante, a dirigir las funciones del Ejecutivo y también a tratar de calmar en las calles a aquellos que no ven el fin
de sus reclamos, de sus peticiones, con la renuncia de Evo Morales, sino que ahora esperan que haya una solución política para lo que allí está ocurriendo. Estas son las imágenes en directo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En la parte izquierda, el canciller Marcelo Ebrard, en la parte izquierda de las pantallas, y a la derecha los periodistas, muchísimos, nacionales e internacionales, están allí a la espera de lo que es la llegada. Allí vemos ya el avión aterrizando, el avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que en Bolivia recogió a Evo Morales, a unas 6 personas más de su círculo cercano, familiar y político, y lo ha trasladado, con algunos tropiezos lo decíamos, lo citábamos, con cambio de ruta, para llevarlo hasta este, que es su destino por ahora, el destino que ha tenido toda vez que esgrimiendo o presentando argumentos de cercanía ideológica se le ha otorgado este asilo. ¿Cuál va a ser su condición final? ¿Asilado? ¿Va a ser refugiado? Eso es lo que se va a conocer en las próximas horas después de que Evo Morales descienda de este avión. Suponemos converse con las altas autoridades, primero con el canciller que está allí a la vera esperándolo. Esta es una señal de nuestra cadena aliada Milenio TV. Este avión Gulfstream G550 de la Fuerza Aérea Mexicana, ahí lleva como pasajero a Evo Morales. Despegó aproximadamente a las 5 de la mañana camino a Ciudad de México, donde el ex jefe de Estado va a recibir el asilo político. Nos pegamos un momento con la señal en vivo de Milenio TV. Continúan las manifestaciones, continúan también los reportes de disparos en vía pública y pues una situación que vamos a ver también la Organización de los Estados Americanos, también la Organización de las Naciones Unidas, qué medidas van a tomar para tratar de restablecer el orden. Vemos cómo ya se abre la puerta de este avión de la Fuerza Aérea Mexicana, donde se traslada Evo Morales, ahora asilado político en nuestro país. Así es, sí, el primero en recibirlo será el canciller Marcelo Ebrard, es quien se aproxima a esta escalerilla. César Velázquez, ¿estás ahí? Pues ya a nada de ver la primera imagen de Evo Morales en México, luego de que ya renunció a la presidenta de Bolivia. César. Sí, sin duda alguna, expectación total desde la tarde de ayer. Se tenía previsto que a las 2 de la mañana con 30 minutos era su posible arribo de este avión. Como menciona Samuel, un avión pequeño pero bastante veloz. De hecho, son 800, 900 kilómetros por hora la velocidad que alcanzó después de que esta madrugada salió de Asunción, Paraguay. Sobrevoló parte del cielo brasileño, no lo pudo hacer en cielo ecuatoriano por las restricciones, como ya lo mencionaban en el estudio, situaciones políticas. Regresa a Perú, de Perú a aguas internacionales y finalmente ya entra por el Océano Pacífico entre las costas de Guerrero y Oaxaca. 1 hora aproximadamente, el tiempo que habíamos pronosticado con esta aplicación que se tiene, ya ingresa. Y Evo Morales viste una playera, de hecho ya vimos que saludó al canciller mexicano. En este momento está bajando con una playera tipo polo en color azul, un pantalón oscuro, y ahí le estrecha la mano al canciller mexicano. Evo Morales vestido de manera sencilla, no viene con traje, no viene con su traje típicos o los trajes típicos que pues se le ha logrado ver a lo largo de estos 13 años que estuvo al frente de la administración de Bolivia. Ahora bajan otros personajes, se cree que pues son también exfuncionarios del gobierno boliviano. Baja una mujer, se cree que es su hermana, otra persona más. El canciller los saluda a todos de mano, intercambian algunas palabras de manera breve, sigue estrechando la mano y le toca el hombro en forma pues amistosa. Ya lo decía Marcelo Ebrard, Samuel, Claudia, el día de ayer, este asilo es meramente por cuestiones humanitarias. Si está bien o está mal, pues el caso de México no está para juzgarse, es simple y sencillamente por cuestiones humanitarias, porque Evo Morales corre peligro en cuanto a su persona, y en este momento ya están caminando después de que bajaron las escalarillas, estas escalinatas de este avión de
de la Fuerza Aérea Mexicana en color blanco, saluda a otros funcionarios de la Cancillería mexicana y en este momento pues estamos ya aproximadamente a 6 metros del paso de Marcelo Ebrard. Evo Morales levanta el brazo derecho, saluda, le pregunta algunas situaciones al canciller mexicano, unas situaciones protocolarias, qué es lo que tienen que hacer. Marcelo Ebrard, canciller mexicano, le dice que avancen. Evo, muy buenos días. Evo, tus primeras palabras, Evo. Bueno, pasa sonriente, no dice ni una sola palabra Samuel Cuervo. Están llegando ya las escalinatas de este salón de recibimiento y efectivamente voltean ya hacia la pista. Aquí precisamente es muy probable se dé a conocer algún pronunciamiento por parte de Marcelo Ebrard y así va a ser porque ya está tomando los micrófonos y en este momento vamos a escuchar lo que dice el canciller mexicano Samuel Cuervo. César, si te parece lo que diga el canciller Marcelo Ebrard, está ya por hablar junto a Evo Morales y el ex vicepresidente Álvaro García, que es quien lo acompaña en este vuelo. Álvaro García, ex vicepresidente venezolano, boliviano, corrijo, ha volado con él. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard. Están cabrones. Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México. Es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo. Y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan. Cedo el uso de la palabra a Evo Morales. Bienvenido, Evo, un saludo del presidente López Obrador y de todo el pueblo de México. Bueno, muchas gracias. Un saludo del hermano canciller de México a toda la delegación. Estamos con el hermano Álvaro García Linera. Hasta hace 2, 3, 4 días, vicepresidente del Estado Plurinacional, también acompañado por nuestra ministra de Salud. Ustedes saben muy bien, hermanas y hermanos de la prensa, por el nuevo triunfo en la primera vuelta de las elecciones del 20 de octubre de este año, empezó el golpe de Estado. Enfrentamos exactamente 3 semanas y en la última etapa, lamentablemente, al golpe político cívico se sumó la Policía Nacional. Los resultados saben exactamente, y en esas 3 semanas quemaron tribunales electorales, ánforas, actas de las elecciones, quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Anteayer saquearon mi casa en Cochabamba, otra pequeña casa. Intentaron saquear, quemar. Gracias a los vecinos me defendieron. Estoy muy agradecido que la defensa del pueblo, con política de amedrentamiento, de intimidación, de escarmiento, hicieron denunciar a 2 nuestros alcaldes de ciudades importantes como Sucre, Potosí, el gobernador del departamento de Potosí. No renunciaron por cobardes, sino a tanta represalia contra la familia.
contra los niños, secuestro, amenazas de quemarlos, hasta que autoridades, dirigentes sindicales puedan renunciar. Toda una política de escarmiento a los dirigentes y autoridades de nuestro movimiento político de liberación. Finalmente quiero decirles nuevamente, para que no haya más hechos de sangre, más enfrentamiento, hemos decidido denunciar por ese pueblo. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de $50,000 un día antes de nuestra denuncia, y algunas informaciones puedo comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Quiero decir a todos los movimientos sociales, militantes, que son parte del proceso de liberación, sean obreros, campesinos, profesionales, servidores, a nuestros ministros, algunos todavía no renunciaron, exministros, exministras, a mis hermanos del Pacto de Unidad, que es el movimiento campesino indígena originaria. Quiero decir a mis compañeros del trópico, hasta el último momento nos dio seguridad. Quiero decir, llegamos aquí sanos, gracias a México, sus autoridades. Pero también quiero decirles, hermanas y hermanos, mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha, y estamos seguros que los pueblos del mundo tienen todo el derecho a liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión, con la discriminación, con la humillación, pero surge otros grupos que no respetan la vida, menos a la patria. Será parte de las luchas ideológicas, programáticas, culturales y sociales. Hermanas y hermanos, algo de delito tengo, que es indígena Evo. Si algo de pecado tenemos con el hermano vicepresidente, que hemos implementado programas sociales para los más humildes, buscando la igualdad, la justicia. Yo estoy convencido, solo va a haber paz cuando se va a garantizar la justicia social. Y nuestro peor delito o pecado es que ideológicamente somos antiimperialistas. Y sepa el mundo entero, no por este golpe voy a cambiar ideológicamente, no por este golpe voy a cambiar de haber trabajado con los sectores más humildes. Sabe muy bien, hemos reducido bastante la extrema pobreza en especial. Pero es una lección más para aprender, es una lección más también para fortalecer la lucha de los pueblos en Bolivia y quién sabe del mundo. Hermanas y hermanos, muchas gracias, de verdad a mí agradecido.
Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias al gobierno. Estamos contentos. Lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir al lado del pueblo boliviano. Muchas gracias. Palabras de Evo Morales al llegar a Ciudad de México, donde ha recibido asilo político. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el informativo NTN 24. Ya regresamos con mucho más. Quédense allí. Lo decíamos hace un instante, hoy es un día crucial en la Asamblea Legislativa de Bolivia. Esta tarde a las 4 hora local, el Parlamento se va a reunir para abordar la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera y así dar fin al vacío político que reina en el país desde el domingo. El presidente o la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Yanine Áñez, quien podría asumir la presidencia interina del país, ha afirmado que en una breve conferencia de prensa dada esta mañana, que tanto los parlamentarios opositores y del oficialismo van a asistir a esta sesión en la que podría haber quórum si 86 legisladores llegan hasta el recinto en La Paz. Si el legislativo aprueba la dimisión del presidente y del vicepresidente, Áñez, quien pertenece al Partido de Unidad Demócrata, podría asumir el gobierno de transición tras la renuncia de la anterior presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, perteneciente al partido de Morales, el Movimiento del Socialismo. En un plazo de 90 días deberá convocarse a nuevas elecciones para así elegir al próximo mandatario de los bolivianos. Con el cuestionamiento a la base, señores presidentes. Vale. Bolivia tendrá nuevas elecciones con personalidades probas. Así lo anunció el lunes la probable futura presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, quien evocó la fecha prevista del 22 de enero para la entrada en funciones del nuevo mandatario. Los tiempos nos corren, el país no puede estar así de abandonado, por lo tanto estamos nosotros buscando todos los caminos, siempre en el marco de la legalidad, para que esto se pueda solucionar. Áñez tomaría la presidencia interina tras la dimisión de todos los que la precedían en línea de sucesión a Evo Morales. El Senado de 36 curules, donde los seguidores de Morales aún son mayoría con 25 bancas, debe sesionar el martes para ratificar las renuncias y nombrar al mandatario interino de Bolivia. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? Todo lo posible por pacificar el país, todas las garantías para que nuestros colegas parlamentarios asistan y podamos darle viabilidad a esta crisis que tenemos en el momento en nuestro país. El exmandatario de 60 años se encontraba refugiado en la región cocalera del Chapare, en el centro del país, desde su sorpresiva dimisión el domingo en televisión, horas después de convocar a nuevas elecciones ante las irregularidades electorales graves denunciadas por los observadores de la OEA en los comicios del pasado 20 de octubre que habían dado un cuarto mandato a Morales. Mientras tanto, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana se encontraba rumbo a Bolivia tras hacer escala en Lima para buscar al renunciado presidente Evo Morales, a quien México concedió asilo, informó una fuente militar peruana. Anoche las Fuerzas Armadas bolivianas salieron a las calles de Bolivia para respaldar a la policía en un intento por contener la ola de violencia desatada en varias regiones del país por partidarios de Evo Morales. El mando militar de las Fuerzas Armadas ha ordenado la ejecución de operaciones conjuntas con la policía para, según han dicho, evitar sangre y luto en la familia boliviana. Las tropas recibieron la orden de emplear en forma proporcional la fuerza contra grupos vandálicos. La policía boliviana, cuyo alto mando había instado a Evo Morales a renunciar a la presidencia, el domingo pasado solicitó la intervención militar al explicar que las fuerzas policiales habían sido rebasadas por las que llamó multitud en actitud hostil. Simpatizantes maduristas se concentran a esta hora en la Embajada de Bolivia en Caracas para rechazar lo que ellos consideran un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Aseguran que no van a permitir que en Venezuela suceda lo mismo y dicen que no tienen dudas de que Evo Morales va a volver al poder. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, buena tarde, adelante. Sí, así es. Muy buenas tardes. El contacto lo hacemos a esta hora desde la Embajada de Bolivia en Caracas. Como ustedes pueden observar, algunos simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro se apostaron frente a esta embajada para respaldar a Evo Morales. Ellos han dicho que lo que ha sucedido en Bolivia es un golpe de Estado, a pesar de las versiones
que han dicho que lo que ocurrió es un fraude electoral. Ellos niegan esa versión, ellos han dicho que lo que se quiere es acabar con la libertad que se vive en Bolivia. Sin embargo, tuvimos la oportunidad de conversar con algunas de estas personas. Esto fue lo que nos dijeron. Nuestra opinión, lo que ha ocurrido en Bolivia ha sido el más infame acto de acción, de coerción de parte de las fuerzas militares, de parte de la policía, al servicio del imperialismo estadounidense y de parte de la embajada norteamericana, quien indudablemente tiene sus manos en todo esto, lo que ha sido el golpe de Estado. Evidentemente una renuncia que está obligada, que está, si se quiere, sugestionada por ese chantaje de llenar al pueblo boliviano de sangre. Por eso decimos, como en el derecho bien se reconoce que el consentimiento está viciado cuando no es un consentimiento libre, pues bien, esa renuncia no fue por libre consentimiento, fue por un chantaje. Y, por supuesto, con la intervención obvia, evidente del imperialismo estadounidense. Simpatizantes de Nicolás Maduro reconocen que en Venezuela hay una crisis profunda sin precedente. Sin embargo, creen que es más importante solucionar los problemas de soberanía. ¿Cree que eso puede repercutir en Venezuela de alguna manera y que la gente salga a protestar producto de la crisis que también se está viviendo en el país? Nosotros estamos seguros que en Venezuela existe una unidad cívico-militar. Estamos seguros que existen organizaciones populares que están dispuestas a defender este proceso. Nosotros reconocemos efectivamente una crisis económica, pero la crisis económica es del capitalismo. El problema es en el marco del proceso que estamos viviendo, en el marco de la revolución. Los movimientos populares tenemos una gran participación en ese proceso. Estamos luchando para superar las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, que en buena medida también tienen que ver con un proceso injerencista a nivel internacional desde el punto de vista económico. Tenemos problemas a lo interno, pero el pueblo está aquí movilizado en la calle, como el día de hoy, porque estamos claros del proyecto, estamos claros que queremos avanzar hacia el socialismo y no queremos que pase lo que pasó en Bolivia, porque ya estamos viendo lo que le sucede al pueblo si la derecha llega al poder, asesinando gente, quemando casas, asesinando a los indios y a los indígenas. El pueblo de Venezuela tiene que tenerlo claro y eso es lo que tenemos claro y por eso vamos a defender nuestro proceso. Simpatizantes del régimen de Nicolás Maduro aseguran no tener dudas de que Evo Morales volverá al poder. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias por tu reporte desde Venezuela. Y el presidente interino, Juan Guaidó, tomó esta mañana el metro de Caracas en plena hora pico para llegar hasta la Asamblea Nacional. Guaidó, quien es también presidente del Parlamento venezolano, ha invitado a los usuarios del metro a participar en las movilizaciones en todo el país del próximo 16 de noviembre en rechazo al régimen de Maduro. Otro tema, a partir de hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos analizará la decisión del presidente Donald Trump de terminar con el programa de acción diferida, conocido como DACA, que protege de la deportación a jóvenes soñadores que llegaron siendo niños a territorio de la Unión Americana. El destino de 600.000 Dreamers está en manos de 9 jueces. De ellos, 5 son conservadores, de los cuales 2 fueron nombrados por el propio Trump, que esta mañana, en un polémico tuit, calificó a algunos de los beneficiarios de DACA como criminales curtidos. Muchas de las personas en DACA que ya no son muy jóvenes están lejos de ser ángeles. Algunos son criminales curtidos. El presidente Obama dijo que no tenía derecho legal de firmar la orden, pero que lo haría de todos modos. Si los reparos de la Corte Suprema son anulados, se hará un trato con los demócratas para que se queden. La Corte Suprema de Justicia de la Unión Americana escucha los argumentos del caso que va a definir la legalidad y continuidad de este alivio migratorio DACA. Los beneficiados han viajado hasta la capital de Estados Unidos para pedir un fallo a su favor. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Vamos a saludar a Alejandro Rincón, quien tiene el reporte. Alejandro. Hola Ruth, Carlos, televidentes del canal de Las Américas. Ha concluido la audiencia de entrega de argumentos orales alrededor del caso que definirá el futuro del alivio migratorio DACA. Los representantes de la administración Trump y aquellos que representan los intereses de la comunidad inmigrante explicaron a los integrantes del panel de magistrados el por qué debería fallar cada uno a su favor. En esencia, de acuerdo con lo que han precisado las fuentes consultadas por NTN 24, el objetivo de todo este proceso ha sido determinar la legalidad de ese beneficio migratorio que fue implementado en su momento por la administración Obama en el año 2012 en particular.
Todos y cada uno de los integrantes del tribunal hicieron preguntas a los abogados del actual gobierno de los Estados Unidos y de los abogados de los inmigrantes sobre cuestiones técnicas alrededor de este caso. Argumentos orales que finalmente serán los que tendrán en cuenta a futuro estos magistrados para tomar un fallo definitivo. Mientras avanzaba esa audiencia en el exterior del tribunal donde nos encontramos ahora, integrantes de la comunidad inmigrante, pero sobre todo un gran bloque de esos amparados por el alivio migratorio DACA que sienten que su vida en el país pende prácticamente de un hilo, pues estaban alzando su voz de preocupación y de reclamo a la Corte por una oportunidad para seguir construyendo una vida en el país. Yo estoy aquí porque también yo soy de DACA, soy una Dreamer y estoy aquí para darle apoyo, darle a todo el apoyo como persona que sabe la experiencia de qué es proveerse su educación. Yo hice mi bachillerato aquí, yo hice mi maestría aquí, ahorita yo soy pastora, yo ayudo a la comunidad. Cuando saqué mi primer DACA y sentí que podía vivir como cualquier otro ciudadano de acá, de Estados Unidos, entonces me salí un poco del activismo. Pero después de que ganó la presidencia Trump, decidí involucrarme de nuevo porque tenemos que pelear por nuestros derechos. Si uno no pelea por lo suyo, nadie va a pelear por nosotros. Eso es muy importante para mí. Mis padres me trajeron aquí de los 3 años y yo no quiero que eso se vaya a la basura. Yo vengo aquí para luchar porque Trump nos necesita oír que DACA es algo bueno y lo está ayudando a la economía, está ayudando a muchas personas y voy aquí a luchar para que mi DACA se quede conmigo y que se quede con todos los otros. Después de la entrega de los argumentos orales empezará el proceso de deliberación y el fallo definitivo llegará en el transcurso de 2020. Desde la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos les informó Alejandro Rincón. Continúen ustedes con más en el Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a continuar después de esta pausa para comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar de los líderes de los partidos políticos PSOE y Podemos en España que han alcanzado un preacuerdo para formar un gobierno de coalición. Ya venimos. Y luego de varios meses de discrepancias que forzaron a la convocatoria de un segundo proceso electoral en menos de un año, el Partido Socialista de España y Podemos han logrado un preacuerdo para formar gobierno. Ahora el Congreso deberá aprobar en una sesión de investidura la formación de ese gobierno que encabezaría Pedro Sánchez. Sin embargo, esta coalición todavía no tiene los votos necesarios para lograrlo. Tan solo 48 horas después de las elecciones en España, el PSOE y Unidas Podemos anunciaron el preacuerdo, un pacto que permitiría a Pedro Sánchez formar gobierno y superar el bloqueo político que llevó a la nación ibérica a celebrar el cuarto proceso electoral en los últimos 4 años. En todo caso, el proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier tipo de desencuentro que hayamos podido tener durante los últimos meses. Pablo Iglesias señaló que el eventual gobierno tendrá una agenda a la que califica de progresista. Un gobierno de coalición progresista que combine la experiencia del PSOE con la valentía de Unidas Podemos. Un gobierno que trabaje por el diálogo para afrontar la crisis territorial y por la justicia social como la mejor vacuna frente a la extrema derecha. Y según medios de comunicación, Iglesias sería el vicepresidente del Ejecutivo. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Congreso. El Legislativo deberá dar luz verde al gobierno y la coalición PSOE-Podemos no alcanza a sumar los 176 votos necesarios para lograr la investidura, lo que obliga a que Sánchez busque la adhesión de otros partidos a su coalición. Bueno, vamos a agradecer aquí su sintonía con el informativo de NTN 24. Tengan todos una feliz tarde. Hasta pronto.